Eres un centinela romano apostado frente a una cámara sellada en Alejandría. Dentro espera Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, faraona y última de la dinastía tolemaica, una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo. Ha estado atrapada allí durante una semana. De vez en cuando la escuchas moverse, no llorando ni gritando, solo sonidos sutiles, pasos suaves sobre la piedra, el leve roce de telas, o una voz susurrante como si hablara con alguien más, aunque esté completamente sola. Antes de continuar, necesitas entender esto. Todo lo que se cree comúnmente sobre la muerte de Cleopatra es engañoso. La historia romántica de un áspid venenoso, escondido en una cesta de higos, es casi con certeza un mito. La idea de que murió pacíficamente en su cama, rodeada de sirvientes leales, probablemente fue inventada. Lo que realmente ocurrió en esas habitaciones selladas, desde el 1 hasta el 12 de agosto del año 30 a.C., fue mucho más calculado, intencional y revelador de los métodos de Roma para desmantelar a sus enemigos. Esto no trata sobre suicidio, se trata de una campaña psicológica cuidadosamente orquestada para quebrar a la última faraona antes de su muerte. La verdadera pregunta no es cómo murió, es por qué Octavio insistió en que muriera de una manera precisa y por qué tomó 10 días lograrlo. Si te interesa cómo funciona el poder en su forma más deliberada y controlada, esto importa. Este canal existe para revelar los mecanismos de dominación que empleaban las civilizaciones antiguas, mecanismos que la historia a menudo prefiere omitir. Recorramos los últimos 10 días de Cleopatra. La cadena de destrucción comenzó el 1 de agosto del 30 a.C., dentro de la tumba que ella misma había construido. Marco Antonio ya estaba muriendo, tras haberse clavado su espada después de ser engañado, para creer que Cleopatra había muerto, cuando ella estaba muy viva. Se había atrincherado dentro con sus 2 doncellas más leales, y todo el tesoro que podía cargar. La tumba, cerca del templo de Isis, era un edificio de piedra con aspecto de fortaleza, de 2 pisos de altura, con puertas enormes, construido para la seguridad, porque Cleopatra sabía que incluso en la muerte necesitaría la misma protección que mandaba en vida. Antonio yacía sangrando en la base de la estructura. Sus hombres suplicaban a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía arriesgarse. Las tropas de Octavio estaban cerca. Según Plutarco, ella y sus sirvientas bajaron cuerdas desde el piso superior y levantaron a Antonio por una abertura elevada, trayéndolo adentro mientras aún estaba vivo. La sangre corría por las paredes mientras lo subían. Imagínalo. La reina de Egipto levantando a su amante moribundo hacia su tumba, porque abrir las puertas significaba captura segura. Antonio murió en sus brazos en el nivel superior. Sus últimas palabras, según Plutarco, fueron: «No me compadezcas en este último giro del destino. Fui el mayor de Roma, vencido solo por otro romano». Murió con la creencia de que su vida tenía sentido. Cleopatra apenas tuvo momentos para llorar antes de que llegaran las fuerzas de Octavio. Pero él no asaltó la tumba, no derribó las puertas, no forzó la entrada. En cambio, envió a un mensajero llamado Cayo Proculeyo. El mensaje era simple. César quería negociar la rendición y discutir el futuro de sus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas. A través de una grieta estrecha en la piedra, habló, diciendo que solo consideraría conversaciones si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras tanto, los hombres de Proculeyo escalaron los muros exteriores, entrando por la misma abertura utilizada para traer a Antonio adentro apenas unas horas antes.
La sorprendieron. Cleopatra alcanzó un puñal escondido para quitarse la vida, pero los soldados estaban preparados. La dominaron, la desarmaron y la ataron. Según Casio gritó mientras la capturaban: «No me exhibirán viva por Roma, mátenme ahora». Pero los soldados tenían órdenes claras: mantenerla viva, usar toda la fuerza necesaria, no permitir que muriera. La llevaron al palacio, la colocaron en una cámara fuertemente custodiada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, marcó el verdadero comienzo de su perdición. Octavio no solo quería que muriera, requería algo específico de su muerte, lo que demandaba tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, ahora era suyo. Sin embargo, en Roma enfrentaba un dilema. Acababa de concluir una guerra civil, romanos luchando contra romanos. Se había derramado sangre de ciudadanos contra ciudadanos. Necesitaba una narrativa que lo justificara. Necesitaba transformar la lucha civil en una guerra que pareciera aceptable. Una campaña contra una reina extranjera, una mujer peligrosa del este que había atrapado a Marco Antonio y amenazaba a Roma misma. Pero Cleopatra no era una enemiga inculta. Era culta, hablaba varios idiomas, astuta políticamente. Había vivido en Roma, hablado latín, conocido a senadores y negociado con Cicerón. Los romanos sabían que era mucho más que un estereotipo. Y ese era el problema. Los adversarios complejos no hacen fácil la propaganda. Octavio necesitaba simplificarla, convertir a una rival política en un símbolo: la seductora oriental, la hechicera egipcia, la amenaza extranjera que Roma debía eliminar. Y, sobre todo, necesitaba exhibirla viva por las calles de Roma durante su triunfo. Cleopatra comprendía plenamente lo que significaría ese desfile, y preferiría morir antes que verse obligada a soportarlo. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que sobreviviera. Necesitaba que el pueblo romano fuera testigo de la derrota de la peligrosa reina, humillada, quebrantada, completamente conquistada. Los triunfos romanos seguían un ritual predecible. Un rey o una reina capturados eran arrastrados por las calles encadenados, exhibidos ante las multitudes que vitoreaban, públicamente avergonzados, y al final, típicamente ejecutados en la prisión tuliana. La victoria en Roma se celebraba mediante esta humillación formalizada de los vencidos. Toda la carrera de Octavio dependía de este espectáculo. Exhibir a Cleopatra viva en Roma serviría como prueba de que había triunfado sobre el Oriente. Pero Cleopatra conocía bien el patrón. Había presenciado triunfos romanos de primera mano. En el año 44 a.C., estuvo en Roma durante el triunfo de César por la Galia, viendo a Vercingétorix, el rey galo, desfilando encadenado y luego estrangulado en la Tuliana. Sabía exactamente qué destino le esperaba. 2 voluntades chocaban, la suya resistiéndose y el control impuesto por Octavio. 10 días determinarían el resultado. Así abordó Octavio el problema. La habitación donde Cleopatra estaba confinada fue elegida con precisión, en el segundo piso del palacio. Tenía una sola puerta y una ventana estrecha, demasiado pequeña para que una persona pudiera pasar. Guardias estaban apostados afuera día y noche. Se retiraron todos los objetos peligrosos: cuchillos, dagas, cuerdas, cualquier cosa que pudiera ayudarla a quitarse la vida, fueron confiscados. Plutarco registra que incluso su ropa y cabello eran inspeccionados diariamente en busca de armas ocultas o veneno. Cleopatra quedó en una sala de piedra desnuda, vistiendo solo las prendas más sencillas, completamente sola. Pero el plan de Octavio iba más allá de la mera confinación. No solo quería impedir su muerte,
quería destruir su voluntad de morir. Piensa en la psicología de esto. Cleopatra buscaba la muerte porque le ofrecía control, dignidad y la capacidad de negar a Octavio el triunfo de exhibirla en Roma. Octavio tuvo que invertir ese instinto. Necesitaba que se aferrara a la vida, y lo hizo mediante lo único que no podía rendir: sus hijos. Cleopatra tenía 4. Cesarión, su hijo de Julio César, tenía 17 años. Sus 3 menores, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10 años, y Ptolomeo, de solo 6, eran de Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de inmediato, llevándolos a diferentes partes del palacio bajo estricta vigilancia. El 2 de agosto, al día siguiente de su captura, Octavio envió un mensajero diferente: Cayo Cornelio Galo, poeta, soldado y diplomático. Su mensaje fue preciso y cruelmente calculado. César desea que sepas que tus hijos están siendo cuidados. Su futuro depende enteramente de tu cooperación. Si algo te sucediera, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión, en especial, se encuentra en una posición precaria. Cleopatra comprendió la implicación de inmediato. Cesarión era hijo natural de Julio César. Eso por sí solo amenazaba a Octavio, cuya legitimidad descansaba en ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión quedaría vulnerable y probablemente sería asesinado. Pero si ella vivía, si cooperaba, si se dejaba controlar, su hijo, y quizás todos sus hijos, podrían sobrevivir. Esta era la trampa de Octavio. Le ofrecía una razón para vivir, directamente opuesta a su razón para morir. Su dignidad pedía la muerte. Sus hijos exigían la supervivencia. Durante 10 días, Cleopatra vivió dentro de esa tensión imposible, la brecha entre la responsabilidad maternal y el honor personal. El 3 de agosto, la presión se intensificó. Octavio envió arquitectos a su habitación. Llegaron con varas de medir, cuerdas, tablillas de cera y anotaciones. Midieron su altura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Una de sus doncellas supervivientes recordó que la reina preguntó qué estaban haciendo. «Preparándose para el triunfo de César», respondió un arquitecto. «La exhibición debe acomodarte. Piensa en eso». La estaban midiendo como si fuera un mueble, un objeto a organizar dentro de una estructura. Esto era más que una medición, era un mensaje. Vas a Roma. Tu destino está siendo construido. Regresaron al día siguiente y al día siguiente de ese, 4, 5 y 6 de agosto. Cada día traía más mediciones, más preguntas. ¿Qué prendas usaría? ¿Qué joyas reconocería el público romano? ¿Estaría encadenada o simplemente restringida? Todos estos detalles se debatían en su presencia. Su humillación se discutía como un proyecto artístico. Esto no era simplemente preparación, era condicionamiento. Día tras día, la atracción de la muerte crecía. Pero Octavio lo contrarrestaba constantemente con recordatorios sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Necesita a su madre. La muerte la arrastraba hacia un lado. Sus hijos la atraían hacia el otro. Estaba atrapada en el medio, completamente sola. Sus 2 doncellas, Heraz y Charmián, que habían compartido su tumba, se mantenían en habitaciones separadas. A veces podía oírlos, sus voces resonando débilmente a través de los muros de piedra. Pero tenía prohibido hablar con ellos. No había nadie en quien confiar, nadie con quien planear, nadie que la ayudara a cargar con el peso de la decisión imposible que le estaban imponiendo. Casio escribe que Cleopatra suplicó repetidamente ver a sus hijos y se le negó cada una de las veces. No hasta que César esté satisfecho con tu cooperación. Aún así,
podía oírlos. El palacio estaba construido de piedra, y el sonido se propagaba con facilidad. En ocasiones escuchaba a los niños más pequeños reír, su juego llegando hasta la ventana estrecha, demasiado pequeña para que nadie pudiera escapar por ella. Piensa en la crueldad de eso. Tus hijos están lo suficientemente cerca como para oírlos, pero completamente fuera de tu alcance. No sabes si los sonidos son reales o escenificados. No sabes si están a salvo o si las propias voces forman parte de la manipulación. La psicología moderna llamaría a esto indefensión aprendida. Eliminar la sensación de agencia de una persona. Quitarle sus opciones. Hacerla dependiente de su captor, incluso para la información más mínima sobre aquellos a quienes ama. Octavio aplicó este método con precisión. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra dejó de comer por completo. Cuando le llevaban comida, la rechazaba. Permanecía sentada en silencio, mirando fijamente los muros desnudos de piedra de su cámara. Los guardias informaron esto de inmediato. Octavio no respondió, obligándola a comer. En cambio, trajo a Cesarión. Por primera vez en 6 días, Cleopatra pudo ver a su hijo mayor. El encuentro fue breve, con guardias de pie muy cerca durante todo el tiempo. Plutarco registra las palabras de Cesarión. Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos. Luego se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y ese detalle lo dice todo. La amenaza contra sus hijos ya no era teórica. Ahora tenía un rostro, una voz, una súplica. ¿Cómo eliges la muerte cuando tu hijo te está rogando que vivas? El 8 de agosto, Octavio acudió en persona. Era la primera vez que hablaba directamente con Cleopatra desde su captura. Llegó solo, con guardias apostados fuera de la puerta. No tenemos un registro completo de su conversación, pero sobreviven fragmentos, de Plutarco, que habló con testigos, de Casio Dio, que consultó archivos romanos, y de Estrabón, que llegó a Alejandría poco después. La oferta fue directa. Sométete voluntariamente al triunfo. Camina por Roma por tu propio pie, no encadenada. Conserva una medida de dignidad en la derrota. A cambio, tus hijos vivirán. Todos ellos, incluso Cesarión, serán criados en Roma bajo supervisión del Estado, educados, protegidos, con futuros. Rechaza, y Cesarión morirá el mismo día que tú. Los niños más pequeños podrían salvarse, o podría no ser así. No se ofrecieron garantías. Cleopatra pidió tiempo. Octavio le concedió 3 días. Después de eso, navegamos hacia Roma. Con o sin tu cooperación, decide. Ahí residía la brillantez de la trampa. Octavio no le ofrecía una salida. Le ofrecía una justificación, una manera de convencerse de que soportar la humillación servía a un propósito superior, que la rendición no era debilidad, sino sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Octavio nunca tuvo la intención de perdonar a Cesarión. El muchacho era demasiado peligroso, pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días existió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Entonces, el 11 de agosto del año 30 a.C., algo cambió. No sabemos exactamente qué. Las fuentes no son claras, fragmentarias, pero algo permitió que Cleopatra viera la verdad. Tal vez escuchó a los guardias. Tal vez alguien leal logró enviarle un mensaje. O tal vez simplemente comprendió a Octavio lo suficiente como para ver a través de la representación. Fuera como fuese, para el 11 de agosto, Cleopatra lo sabía. Cesarión estaba condenado. Las negociaciones eran teatro. Las promesas, vacías. Cooperar no cambiaría nada. Octavio tenía la intención de matar a su hijo sin importar su decisión. Según Plutarco,
Cleopatra pidió entonces permiso para visitar la tumba de Antonio. Dijo que deseaba hacer ofrendas y honrar su memoria antes del viaje a Roma. Era una petición razonable, y Octavio la concedió. Fue escoltada bajo fuerte guardia y se le permitió permanecer 1 hora dentro. Los soldados la observaron mientras rezaba, mientras vertía libaciones en el lugar donde Antonio había muerto. No notaron su mano, ni el pequeño frasco de arcilla oculto dentro del muro de la tumba. No la vieron esconderlo entre sus ropas. Cuando regresó a su cámara, Cleopatra pidió comida. Solicitó específicamente higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron la cesta con cuidado. Buscaron armas, veneno, cualquier cosa sospechosa. No encontraron nada más que fruta. Permitieron que pasara. Aquí es donde aparece la historia de la serpiente. La versión popular afirma que Cleopatra ocultó un áspid, una cobra egipcia, dentro de la cesta. Es dramático, simbólico. La cobra estaba vinculada a la realeza egipcia, pero varios autores antiguos, incluido Estrabón, dudaron de la historia. La cronología no encaja. Los síntomas descritos no coinciden claramente con el veneno de cobra. Y las serpientes son instrumentos poco fiables para el suicidio. Lo que encaja mejor con las pruebas es esto. Cleopatra había obtenido veneno con anterioridad. Lo ocultó en la tumba de Antonio durante los días en que permaneció atrincherada allí y lo recuperó durante su visita final. Lo que siguió pondría fin a los 10 días y decidiría si Cleopatra murió quebrada o en control. El método importa menos que lo que vino después. 12 de agosto del 30 antes de Cristo. Madrugada. Los guardias frente a la cámara de Cleopatra no notaron nada inusual. Sin gritos, sin alboroto, solo silencio. Alrededor de la 3.ª hora, entraron para llevarle el desayuno. Cleopatra había desaparecido. Yacía en un diván dorado, vestida con ropajes reales. Sus 2 doncellas estaban con ella. Iris ya había muerto al pie del diván. Charmian permanecía viva, usando sus últimas fuerzas para ajustar el diadema sobre la cabeza de Cleopatra. Plutarco registra que un guardia preguntó si estaba bien colocada. Charmian respondió: «Perfectamente, digno de una descendiente de tantos reyes». Entonces ella también falleció. Cleopatra tenía 39 años. Esta no fue una muerte nacida de la desesperación. Fue su acto final de control. Durante 10 días, Octavio había intentado quebrarla. Trató de obligarla a elegir la vida para que pudiera ser exhibida por Roma. Explotó su amor por sus hijos para hacerla renunciar a su dignidad. Su muerte fue su respuesta, su último mensaje. Pueden tomar mi reino, destruir mi línea familiar, pero mi elección es solo mía. No podía ser exhibida. Le negó esa victoria. Murió en sus términos, vestida como reina, rodeada por los símbolos de poder que Octavio había intentado arrancarle con tanto cuidado. Sin embargo, la crueldad final permaneció. Octavio aún ganó. Incapaz de exhibir a la verdadera Cleopatra, creó un sustituto, una estatua, una efigie. Durante su triunfo en Roma, una imagen gigantesca de Cleopatra, con la serpiente en la mano, fue llevada por las calles. Los romanos presenciaron su derrota. La vieron reducida a la figura que Octavio quería que recordaran. Y funcionó. El mito de Cleopatra como la seductora exótica y venenosa, que murió por mordedura de serpiente, perduró durante 2 milenios. Cesarión, el hijo que Cleopatra había esperado salvar, fue asesinado 3 semanas después. Octavio envió sicarios para interceptarlo mientras trataba de huir hacia la India. El único hijo biológico de Julio César, de 17 años, fue muerto en el desierto egipcio. Los hijos menores sobrevivieron.
fueron exhibidos en Roma en lugar de su madre y criados bajo tutela de la hermana de Octavio, monitoreados, con libertad limitada, nunca permitidos regresar a Egipto. Cleopatra había creído que su sacrificio podría protegerlos, creyendo que al elegir su muerte sobre el espectáculo de Octavio, actuaba con dignidad. En verdad, Octavio obtuvo todo: propaganda, eliminación de rivales, conquista de Egipto, control sobre la historia. Su muerte no compró nada, excepto la manera en que murió. Y eso es lo que esos 10 días revelan sobre el poder en su forma más sistemática. Octavio no quería simplemente a Cleopatra muerta. Buscaba quebrarla psicológicamente primero, convertir su amor por sus hijos en una palanca contra su voluntad de morir con dignidad, forzarla a elegir lo imposible, maternidad o honor, medirla para la humillación, mostrarle el destino exacto que le esperaba en Roma, ofrecer una esperanza falsa de que su obediencia podría preservar lo más importante. Era una máquina, cada detalle calculado, cada punto de presión previsto, cada momento diseñado para despojarla de su agencia hasta que la rendición pareciera racional. Cuando falló, cuando Cleopatra eligió la muerte, Octavio sustituyó una imagen por ella. Eso es el verdadero poder. No solo matar, sino controlar la narrativa, incluso cuando tu enemigo se niega. Si esto revela algo inquietante sobre la autoridad antigua, cómo vencer al oponente no era suficiente. Primero debían ser quebrados. Suscríbete y activa las notificaciones. Seguimos descubriendo cómo la destrucción sistemática moldeó el mundo antiguo. Deja un comentario. ¿Fue la elección final de Cleopatra una victoria, una derrota o ambas? Ponte en Alejandría hoy. La tumba donde murió ha desaparecido. El palacio donde pasó sus últimos 10 días está bajo el agua, perdido por terremotos y siglos. Todo lo que queda son las historias y la pregunta. Eligió la muerte sobre la humillación. Sin embargo, su imagen fue exhibida de todos modos. Murió para proteger a sus hijos. Sin embargo, Cesarión fue asesinado. Controló la manera de su muerte, pero no la historia después. Esos 10 días, from el 1 al 12 de agosto, revelan algo esencial sobre el poder y la agencia. A veces, la única elección que queda es cómo perder. A veces la dignidad cuesta todo y no compra nada, excepto el conocimiento de que la elección fue tuya. Cleopatra murió como reina, sola en una cámara de piedra sellada, acompañada solo por 2 doncellas leales. No pudo salvar su reino, no pudo salvar a sus hijos. Solo logró negar a Octavio el triunfo de exhibirla viva por Roma. Si eso importó, es la pregunta que resuena a lo largo de 2 milenios. Recuerda esos 10 días. Recuerda la máquina psicológica de Octavio, construida para quebrar a la última faraona antes de su muerte. Recuerda lo cerca que estuvo de lograrlo. Y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No por rescate, no por gloria, sino porque era lo único que Octavio nunca podría quitarle. Esa fue la esencia de sus últimos días. No romance, no leyenda, sino la sistemática privación de agencia y la negativa de una mujer a rendirla por completo.